Bienvenidos a esta clase de teorías de la comunicación. Soy Fernando Ortiz Bisuete y te invito a seguirme en Twitter y también en mi canal en YouTube. La clase de hoy vamos a referirnos, vamos a analizar, vamos a revisar la trayectoria y el personaje latinoamericano Mario Kaplun. Entendemos que todos estos personajes que estamos pensadores pertenecen a la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Mario Kaplun nace en Argentina en 1923, eh, tiene ascendencia judía, de judíos rusos. Su niñez y su adolescencia la desarrolla en Buenos Aires y en la edad adulta reside por algunos intervalos en Uruguay. Desde el principio de su carrera como comunicador, como pensador de la comunicación, Mario Kaplun lanza fuertes críticas al modelo dominante de comunicación que estaba vigente en América Latina y en el mundo. Esa comunicación unidireccional que estaba dentro de una cúspide de privilegio de los medios de comunicación. Pero Mario Kaplun, lo interesante de su accionar es que no lo hace únicamente desde la teoría, sino generando procesos desde los propios medios de comunicación, construyendo nuevos contenidos con los cuales él pensaba potenciar al destinatario, al punto de pensar que se podría transformar al emisor. Entonces, él encuentra también mucho asidero con esta posición que luego voy a desarrollar mejor la idea en los postulados de Paulo Freire, ¿no? En el 62 comienza una programación muy importante que se distribuyó por América Latina por muchos años, de mucho impacto social, denominado Cristiano sin Censura. Y luego la siguieron otras producciones radiofónicas como dramatizados, en el formato dramatizado, como El Padre Vicente, diario de un cura de barrio, que esto fue difundido entre los años 60 y 70, luego Jurado número 13, también estuvo desempeñando algunas funciones en el área de comunicación del Centro de Comunicación al Servicio de la Acción Popular, CESAP. Mario Kaplun descubre, hace ya muchos años, que los medios podían ponerse al servicio de la educación. Él materializa estas ideas teóricas de Paulo Freire, pero él cree firmemente en que la comunicación y la educación se convertirían en un pasaporte para promover la comunicación participativa, la actuación activa y crítica frente a la sociedad. Mario Kaplun tiene una vasta producción tanto en programas radiofónicos cuanto en pensamiento, en libros, con la publicación de estos dos que yo lo estoy exponiendo ahora, que es una pedagogía de la educación, el comunicador popular, que tuvo muchísimo impacto en nuestros países, especialmente como manuales didácticos y manuales para pensar a la comunicación desde la educación y a la educación desde la comunicación. Entonces, especialmente este programa del Padre Vicente, y por eso yo he pedido que lo escuchen, el enlace que está en el sitio web de virtual para nuestra clase, uno de los capítulos de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio, ¿no? Entonces, Mario Kaplun fue el productor de ese programa, guionista, productor. Entonces, detrás del pensamiento de Mario Kaplun hay un concepto, una categoría analítica que se ha denominado la comunicación transformadora. Aplica esta metodología e ideas que son, como he mencionado antes, el pensamiento de Freire, ¿no? Especialmente desarrollando una crítica a la comunicación bancaria.
Él traslada el concepto de educación bancaria de Freire a la comunicación y dice comunicación bancaria. Si en la educación bancaria el educador deposita los conocimientos en la mente del educando, de igual manera, en el modelo de comunicación bancaria, el emisor deposita informaciones en la mente del receptor. Esto determina que la comunicación, eh, ese planteamiento que también estuvo en Jacques Luthier de los denominados emirex, en donde emisor y receptor se funden en una misma actuación. De hecho, cuando emitimos un mensaje, simultáneamente estamos recibiendo mensajes, la respuesta. Entonces, esta combinación de emisor y receptor en un solo sujeto, eh, para que se produzca un proceso de comunicación, de intercambio, ¿no? Y esto aplicado a la educación cobra mucho sentido porque todos aprenden juntos y se construye un mejor aprendizaje, decía Kaplun. Entonces, la verdadera comunicación se produce cuando hay diálogo. La pedagogía de la educación está hecha para convertir un proceso educativo en un proceso comunicativo. Y entonces, en criterio de Kaplun, gracias a la comunicación se construye el aprendizaje, los aprendizajes. En Kaplun, en este libro de pedagogía de educación y comunicación, plantea tres modelos educativos, ¿no? Él sistematiza su pensamiento donde se fusiona la comunicación y la educación en tres modelos educativos, ¿no? Luego de cuestionar. Entonces ahí dice él un modelo tradicional, un modelo de los efectos y un modelo de los emirex. Vayamos a analizar estos tres modelos, ¿no? El modelo exógeno, externo, basado en los contenidos, es una educación centrada en los contenidos, en donde el profesor es el poseedor de la información que considera como válida y valiosa y digna de otorgar a un alumno. El profesor se encarga simplemente entonces de trasladar los contenidos hacia sus alumnos, donde no hay un aprendizaje significativo por parte del estudiante porque todo termina siendo memorizado, ¿no? Es ese tipo de educación externa centrado en los contenidos, ¿no? Muchos profesores tienen inclusive frases lapidarias que quedan escritas por mucho tiempo en la mente de sus alumnos, cosas como que el autor del libro es el único que puede tener 100 sobre 100. Yo que soy el profesor, máximo alcanzaré a los 60. Y ustedes que son alumnos, ni sueñen con tener 40, ¿no? Un poco esa idea de que el contenido es algo inalcanzable, que está lejos para los alumnos, ¿no? El segundo modelo, este modelo exógeno basado en los efectos, los contenidos y los objetivos están establecidos y el alumnado solo participa ejecutándolos. Pero no hay una construcción, una elaboración del conocimiento. El maestro, el profesor, condiciona a los alumnos para que estos adopten unas conductas adecuadas, apropiadas, oportunas para ese proceso de aprendizaje-enseñanza. Aquí no hay razonamiento, se enseña a través de conductas de estímulo-respuesta. Esto es súper behaviorista, súper conductista, por lo que se, entre comillas, motiva a través de las recompensas o castigos, o a través de una nota, ¿no? El único estímulo en la educación contemporánea, al parecer, es la nota como premio y como castigo. Entonces, ese es el efecto de la educación, ¿no? No implica mucho aprender para solucionar problemas de la vida, sino hacer una actividad para tener una nota como efecto de esa acción del educando. Entonces, en este segundo modelo de exógeno basado en los efectos, es una educación que nos ha hecho muy interesados en algo, ¿no? Casi como un adiestrador de un animal de circo, la educación mirada así, ¿no? Con una recompensa, con una galletita, con un premio de por medio. El tercer modelo es este basado en el proceso. Se trata de un modelo de comunicación, dice Mario Kaplun, democrático, donde tanto el profesor como el alumno actúan como emisor y receptor.
Son dos individuos interlocutores que intercambian mensajes. El profesor actúa como mediador y guía de los alumnos. Sin lugar a dudas, este modelo, piensa Mario Kaplun, es el más eficaz y el sujeto, la persona que aprende, el alumno, va construyendo y elaborando y haciendo suyo los conocimientos. Es entonces este sujeto que aprende un sujeto activo, independiente, creativo, con capacidad de guiarse por la vida con pensamiento crítico. En resumen sería esto, ¿no? Los tres modelos que ha propuesto Mario Kaplun. En el uno, una transmisión de información; en el otro, poniendo énfasis en los efectos; y en el tercero, una capacidad de procesos intersubjetivos, ¿no? Esta idea de la comunicación de doble vía, bidireccional, está aplicada plenamente a los procesos educativos, pero en la época que vivió Mario Kaplun, el modelo que se imponía en los sistemas educativos de América Latina y en el mundo era el de la imposición. Y probablemente, pese a muchos esfuerzos, muy poco se ha avanzado, muy poco ha cambiado esta realidad, ¿no? Es muy difícil iniciar procesos activos en educación, participativos, tanto porque los alumnos llegan con una cultura conductista desde los primeros años hasta la universidad y probablemente fuera de ella, cuanto por la cultura educativa, por las prácticas educativas que aplicamos en nuestros cursos en la educación formal. Bueno, hasta aquí nomás la presentación sobre este personaje, Mario Kaplun. Aquí están algunas referencias de donde he tomado algunas ideas y cerramos aquí la clase. Muchísimas gracias por su atención.